un buen armamento, les daba bien de comer, o sea, eran como que la crema innata de la sociedad francesa, lo que eran los militares, pero no solamente eso, también gastaban en lujos, lujos innecesarios, en la creación de castillos de palacios, en tener, o más bien en importar productos de otras naciones, o sea, todo eso que eran lujos, lo único que generaban era un gasto innecesario, a tal grado que en todos estos gastos que hizo Luis XV, él tuvo que declarar a Francia en bancarrota, es decir, ya no tenemos dinero para gastar. Entonces, cuando declara a Francia en bancarrota, lo que hace es llama a algo que se llama estados generales. Si no mal recuerdo, la última vez que en Francia se solicitó los estados generales tenía 150 años antes de la Revolución Francesa. Entonces, ¿en qué consisten los estados generales? Básicamente, vamos a reunir a los tres estados para que estos tres estados en conjunto hagamos políticas para que salgamos de esta bronca en la que estamos metidos. Ok, pues suena muy padre, ¿no? Porque ya tenemos aquí que entonces sí participaban los tres estados. Claro que sí participaban estos estados, es decir, daban su opinión. Sin embargo, los estados generales se dividían en 1.200 diputados. ¿Pero qué creen? Esos 1.200 diputados se dividían en 600 entre el primer y segundo estado, es decir, 300, 300, y el tercer estado se dividía en otros 600. Entonces teníamos la mitad marcada por el tercer estado y la otra mitad primero y segundo estado. Sin embargo, por cuestiones de costumbre y cuestiones de ley, resulta que si en la votación quedaban empatados, el primer y el segundo estado tenían voto de mayoría. ¿Qué significa? Que si estaban empatados, automáticamente tenían la razón el primer y el segundo estado, y por ende el tercer estado quedaba fuera. Entonces, pues bueno, obviamente eso también encaneció todavía más los ánimos del tercer estado de los franceses. Sin embargo, llevan a cabo la Asamblea Nacional. Cuando Luis XVI se da cuenta de, digamos, como que ese enojo generalizado del tercer estado, lo que hace es, en primer término, le sienta las bases de que lo que decidan los 600 diputados de este lado es mayoría y lo que ellos decían, si no son mayoría, ya valieron. Lo que hace es, al verlos así candentes, es eliminarlos de esa Asamblea Nacional, es decir, no los deja entrar. Simplemente él, me parece que se retracta o se va al Palacio de Versalles, ahí es a donde celebra su Asamblea Nacional, pero únicamente con los primeros dos estados, deja fuera al tercer estado, y eso como tal genera el descontento social que termina en que el 14 de julio, recuerden, de 1789, es que se toma la Bastilla. La Bastilla es una fortaleza de Francia que representa, digamos, como que el lujo de Francia, o sea, por eso es que se toma esa instalación, aunque en sí ya no servía como un fuerte, ya no servía como absolutamente nada, se toma de manera representativa para darle inicio a lo que es la Revolución Francesa, ¿sale? Una vez que ellos toman el 14 de julio lo que es la Bastilla, el rey Luis XVI ya está perdiendo mucho poder, es decir, ya no, como no tiene poder económico, pierde mucho poder, pierde mucha credibilidad y no le queda de otra más que permitir al tercer estado que entre a esa Asamblea Nacional. Eso después del 14 de julio que toma la Bastilla, ¿sale? Entonces, cuando permite que se entre al tercer estado, a esta Asamblea Nacional, surge lo que actualmente conocemos en política como los que son de izquierda y los que son de derecha. Ahí se divide en dos la Cámara. ¿Y por qué se dice así? Porque en el Congreso en donde se instala, del lado derecho, tal cual, del lado derecho del rey se sentaban el primer y el segundo estado, y del lado izquierdo se sentaban todos los que pertenecían al tercer estado. Entonces, por eso que en la actualidad decimos que existe la derecha y la izquierda, porque los de la derecha, que eran, digamos, los que apoyaban al rey, tenían una tendencia de una monarquía parlamentaria, es decir, que el rey siguiese en el puesto como un poder ejecutivo, pero se sirviera de la ayuda de un parlamento, en términos como de México, que se sirviera como de diputados. Entonces ya teníamos dos poderes, el poder del rey, que era uno, el poder del que crea las leyes, que era el parlamento, pero no existía un tercer estado.
Entonces, esta era la corriente de ellos, y como dos poderes podemos hacernos como contrapeso, pero pues eso obvio, que si el primer y el segundo estado eran los favorecidos por el rey, iban básicamente a hacer lo que el rey les dijera. Por eso es que la corriente de la izquierda, es decir, el tercer estado, lo que ellos buscaban era una forma de gobierno republicana. ¿Qué significa republicana? Pues básicamente que no se impusiese a los diputados como lo quería hacer la monarquía, que es, la monarquía iba a elegir quiénes iban a ser sus diputados dentro del parlamento o aquellos que crearan las leyes. Los del tercer estado van más allá, es decir, generan un conocimiento basado en la ilustración, es decir, buscan algo que realmente sea justo y fraterno para el pueblo francés, y entonces lo que ellos provocan es que en 1791, después de muchos debates y X cosa, crean la monarquía nacional, la cual establecen que esa monarquía nacional tiene el máximo poder, pero ese máximo poder reside en el pueblo y no en el rey. Cuando entonces Francia establece que reside en el pueblo, hablamos que entonces Francia crea lo que es el sufragio, o es decir, el derecho a votar a sus representantes, que entonces es cuando tenemos los primeros indicios que un país permita a sus ciudadanos votar por sus representantes, que es lo que siempre buscó la izquierda. Sin embargo, la derecha era como que por dedazo quienes iban a representar. La izquierda encuentra ese sufragio, o más bien implementa lo que es el sufragio. Por eso es que es la Revolución Francesa inspiradora para muchas otras revoluciones posteriores, incluyendo la Revolución de la Independencia Mexicana. Un dato importante también a conocer es que María Antonieta, y de la cual también van a hacer una biografía de 5 líneas, María Antonieta era de Austria. Cuando empieza a existir todos estos revuelos, cuando ve que la cosa está complicada, lo que hace es intenta, junto con el rey Luis XVI, escapar hacia Austria, para que desde Austria pudiesen, digamos, como solicitarle al ejército de Austria que los apoye para retomar Francia, porque ya el tercer estado ya había tomado casi todas las instituciones o casi todas las instalaciones que pertenecían a la monarquía. Entonces, para regresar al poder, lo que se le ocurrió a María Antonieta fue llevarse a Luis XVI para que pidiesen auxilio del ejército austriaco y regresar a Francia y derrocar al tercer estado. Sin embargo, en su camino, en su escape hacia Austria, es descubierto por el tercer estado, el cual, lo que hace el tercer estado es lo llevan a juicio, y justo cuando lo llevan a juicio hay alguien importante aquí que no les mencioné, que se llama Jean Marat. Jean Marat era un médico, el cual implementó un periódico. Buscan de tarea cómo se llamaba el periódico como oficial de la Revolución Francesa, en el cual pues, se ponía al día a los ciudadanos de cómo iba el movimiento, se llamaba la lucha, si hacía como que algún movimiento el rey, automáticamente este medio lo que hacía era exponerlo para que la gente tomara sus precauciones. Entonces, a través de este medio es que se enteran que se lleva se quería escapar hacia Austria para traer a un ejército. Una vez que es regresado el rey Luis, resulta que existe una persona que se apellida Guillot. Guillot tenía una forma muy peculiar, había inventado un aparato el cual daba sanción a aquellos que rompían la ley o que eran enjuiciados por el pueblo y que merecían la pena máxima o la pena capital. Ese instrumento actualmente lo conocemos como la guillotina. La guillotina nace del invento de este señor Guillot, y quien le pone el nombre al instrumento de guillotina es el periodista que les acabo de decir, Marat. Él es el que bautiza, por así decirlo, al instrumento que decapita como guillotina, en honor a Guillot, que es el que lo había realizado. Entonces, pues bueno, hasta ahí básicamente es como finaliza esta parte de la Revolución Francesa. A grandes rasgos, la Revolución Francesa lo que hace es que se divide el poder en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. No solamente eso, sino que también se permite el sufragio, es decir, que
no solo es que aparezcan estos poderes, sino que es el mismo pueblo el que elige quiénes son los representantes de cada uno de ellos. Por eso la importancia en la historia universal de la Revolución Francesa. ¿Sale? Ahorita en el segundo video veremos de la Revolución Industrial.